Y vamos a proceder entonces a dar la palabra al público asistente. Es el momento de las preguntas. Creo que tenemos un micrófono que nos va a permitir que en la grabación se oigan también las preguntas, además de aquí. Pero mientras tanto, si alguien quiere abrir el turno. ¿Sí? Por aquí. Bueno, empieza tú si quieres, bueno, pues, que ya lo tienes. Y bueno, gracias por las conferencias muy interesantes. Y es una pregunta que un poco engloba a los tres. Me encanta el concepto que los objetos hablan, pero también los objetos son descritos, ¿no? Y mi pregunta es, aunque no es para Antonio, pero también para los dos ponentes, es si la descripción de esos objetos cambia sustancialmente de las colecciones del siglo XV al XIX, o, por ejemplo, lo que se define como oriental en el XIX no es definido como tal en la colección del XV, pues está asumido como una propia historia de la península ibérica o del legado andalusí, y que es Oriente en cada momento, ¿no? O sea, que se entiende por Oriente, y cómo esos inventarios pueden crear una idea de Oriente, o cómo la historiografía ha sido realmente la causante de crear orientalismos cuando a veces no eran como tales. Y un poco que ver con la segunda ponencia, nos ha hablado de algo que sí que es Oriente realmente, si vemos una diferenciación en los inventarios o documentos sobre estos aspectos. Lo que respecta a los inventarios o la manera de exponer, sí que vemos una diferencia, como podrá comentar también Elena, a la hora de la exposición, puesto que las colecciones estrictamente, lo que hoy denominamos orientales, estaban dentro de las colecciones categorizadas como colecciones etnográficas y expuesto dentro de las salas de etnografía del propio museo en sus orígenes. Posteriormente es a partir de los años 40, cuando tras la Guerra Civil se transforma el museo, que esas colecciones en parte pasaron a integrarse dentro de lo denominado hispano-morisco, que dominaban entonces en las salas de artes decorativas. Nunca estuvo expuesto hasta los años... justo en la remodelación del año 54, de Navascués, no se expusieron determinados objetos orientales dentro de las colecciones, digamos, dedicadas a el mundo islámico, musulmán, hispano-musulmán, como lo queramos englobar. Incluso fue incluido a partir con Juan Zuzaya dentro de lo que era el comercio exclusivamente, como muestra del comercio. Solamente es en esa primera época, en esa primera etapa, en el Casino de la Reina y en la primera etapa antes de la Guerra Civil, que estuvo expuesto dentro de las colecciones etnográficas que posteriormente pasan al Museo de América, al Museo de Antropología, y en ese momento ya desaparece en la sala de etnografía del propio museo. No sé si quiere añadir algo, Elena. Sí, bueno, ya prácticamente lo has dicho todo. Yo creo que hay una época, sobre todo en cuanto a las colecciones orientales de fuera de la península ibérica, que se tratan como una fuente de información para conocer al otro, ¿no? Como una cientificación, digamos, de esos restos materiales o incluso coetáneos. No se hace una diferenciación tan clara entre las piezas, por ejemplo, que son etnográficas o que son arqueológicas. Y esto se va desarrollando a partir de, pues no sé, del siglo XIX, cuando ya se empieza a mirar aquellas piezas del pasado, cuando se va otorgando también un valor estético más allá del antropológico a estas piezas, y con eso ya empieza a entrar en museos más allá de museos etnográficos o etnológicos, incluso militares, como bien ha dicho Antonio Urquiza. Entonces, a partir de ahí ya se empieza a investigar bajo diferentes perspectivas y a interpretar también como productos de interés estéticos, de interés decorativo, por ejemplo, y como una posibilidad pues, poco a poco de mirada de tú a tú, hasta pues llegar hacia la actualidad, donde se está reformulando todos los discursos. Bueno, yo diría que sí, que no. Cuando vemos en los inventarios del siglo XVI o del siglo XVII, esos objetos
Boabdil y tal, yo creo que ahí lo que prima es la capacidad que tienen de relación con un hecho de armas concreto, más que una categorización de otro tipo. Pero luego cuando vemos esto, que ya sabemos pues, todos los debates sobre cómo si esto se llamaba morisco o no se llamaba morisco, y esas referencias en muchos inventarios en Europa Central a estos objetos americanos como moriscos, pues evidentemente el calificativo que le ponen a este objeto americano como morisco es un calificativo que sí que podría darnos a pensar en la existencia de un cierto proto-orientalismo ahí o de cierta mirada exotizante sobre lo musulmán, que es lo que permite que bajo ese paraguas entre un objeto americano cuyo origen americano se conocía perfectamente en la llegada de esos objetos a Viena, porque se sabe que llegan justamente porque están hablando de América, ¿no? Y se sigue manteniendo el conocimiento, o sea, no se ha perdido esa memoria del objeto del origen americano, pero se utiliza el calificativo morisco para hablarnos, para definirlos en un inventario, ¿no? Lo cual, pues las dos cosas están funcionando, entiendo, aunque es evidente que para mí en la mayor parte, durante la Edad Moderna, antes del siglo XIX, durante la mayor parte de los ejemplos, prima la consideración histórica de ese elemento que está contando algo que la otra etiqueta, lo que no quiere decir que no exista, ¿no? Porque también, bueno, pues por ejemplo, si pensamos, ya no es un inventario, en la espada jineta que lleva el San Mauricio del Greco, ¿no? Pues esa espada es un marcador de algo que es distinto, ¿no? Que se le coloca a un personaje que al menos igual no está trazando una distancia, digamos, en términos culturales contemporáneos al Greco, sino en términos culturales temporales, ¿no? Está remitiendo a la antigüedad, está remitiendo a otra cosa distinta. A otra cosa distinta de lo que conocemos y tenemos cercano y que es parte de nuestra propia historia, ¿no? Pero cierto marcaje de ese tipo, en esos términos, hay. Pero no se ve como oriental ese objeto. Bueno, pero claro, no se ve como oriental, pero se ve como algo que nos está llevando hacia un sitio distinto, que en el fondo es lo mismo, ¿no? A ver, Ana Aranda, por favor. ¿Está funcionando? ¿Sí? Sí, me oigo ya. Bueno, en primer lugar quería agradeceros a Beatriz y a Elena vuestras presentaciones porque han sido muy ilustrativas, pero sobre todo porque es lo que necesitamos el resto de los investigadores, conocer muy bien vuestro museo, vuestras piezas, con ese nivel de no solo de inventario, sino de catalogación que tenéis entre manos, ¿no? Y luego quería pedir la opinión de Antonio sobre un tema un poco más concreto. En cuanto a ese concepto de trofeo o reliquia familiar que pueden alcanzar algunas piezas y en el contexto granadino. No quiero decir de la Guerra de Granada, porque no es necesariamente a partir de los años 80, sino a mitad a lo largo de todo el siglo XV, ¿no? Y especialmente a mitad, porque son los datos que me vienen a la cabeza. Además, enlazando con lo que acabas de decir de esa espada jineta o de una silla jineta también, ¿no? Que aparecen en inventarios de familias de capitanes de la guerra, no sé, los Rivera, los Guzmán, los Ponce de León, y que yo no estoy muy segura, de hecho creo que no son trofeos de guerra, quito la palabra trofeo, no son producto de un botín de guerra, sino que están en esas casas por regalos diplomáticos en muchas ocasiones, incluso por comercio, porque estas personas las adquieren en Granada porque es que no hubo guerra todo el tiempo, es que hubo mucho más periodo de paz, de convivencia y de relaciones entre ambos reinos que batallas puntuales, ¿no? Entonces, incluso en algún caso en el que sea un botín de guerra, yo no estoy segura si una generación, 2, 3 generaciones después, cuando ya esos mismos objetos nos aparecen en inventarios de mediados del siglo XVI en la misma familia, no estoy segura si es que ya se han convertido en reliquias familiares, es que ya es su abuelo, es su tatarabuelo, es en muchos casos la persona que alcanzó renombre en ese linaje, incluso que consiguió título. Entonces, ¿qué opinas ahí? Porque es que me interesa, porque trabajo sobre eso, ¿no? Bueno, opino en primer lugar que tú sabes más de eso que yo y después que tienes razón, creo.
porque efectivamente en algunos casos se sabe bien el contexto de cómo llegan esos objetos a la familia en el 15, se sabe bien porque hay un acontecimiento muy señalado y porque eso se ha mantenido en la memoria familiar. En otros no se sabe y a lo mejor lo que tenemos es lo que se contaba ya en el 16. Y son reliquias familiares, o sea, se mantienen porque tienen esa capacidad de hablar de la familia, lo que en el 16 es posible que empiecen a recibir otro tipo de lecturas, que a lo mejor ya no es la del regalo con la que pudo, o de la adquisición con la que pudo haber llegado en el 15, sino que ya entonces se van a relacionar con que mi familia es una familia que ha estado en la guerra contra el moro desde el siglo XV, porque eso es lo que van a contar ya del 16 en adelante, no les interesa lo otro, ¿no? Y es un contexto además muy interesante porque todos sabemos que estos objetos, pues efectivamente, no solamente se toman como botines, sino que son parte de la vida diaria y que se adquieren para su uso, ¿no? Y en el siglo XVI pues, se siguen produciendo adargas y espadas porque se van a seguir usando los juegos de cañas y se van a seguir manteniendo, ¿no? Y es muy interesante ese momento en el que, por un lado, se siguen incorporándose esos objetos a las familias, pero algunas familias dicen, oye, que la nuestra es que es antigua, ¿no? Que esta es de verdad. Y vemos ejemplos en los que esas armas que tienen un valor histórico ya en el siglo XVI se utilizan de una manera performativa en las calles para sacarlas en desfiles o para usarlas en juegos de cañas, porque estás contando ahí que tú vienes de una familia que lleva ya siglos en esto, ¿no? Y esas primeras líneas de la descripción del Quijote, que nos dice que él es un caballero de adarga vieja, pues eso es algo. Pues estás contando que esa adarga, estás contando que la familia esa había estado en la Reconquista. Ahora, que esa adarga vieja podía haber sido encargada a un artesano, pues perfectamente, pero lo que se cuenta ya entonces es que es un trofeo. Entonces, yo creo que sí, que vamos, me parece que es una precisión absolutamente clara y que efectivamente hay que pensar sobre eso, que muchas de esas cosas no fueron incorporadas como trofeo. Ahora, lo que yo pienso es que 100 años después eran percibidas como una reliquia familiar, pero en términos de trofeo, ¿no? 100 años después, pero en aquel momento muchas debieron de entrar de aquella manera, segurísimo. Yo solamente, les quiero dar las gracias por todo lo que he aprendido en esta horita corta o larga, no sé. Y en realidad yo no voy a hacer ninguna pregunta, sino una aportación desde la filología por si sirve a lo que se estaba hablando antes de la pregunta de Ana, sobre lo morisco, ¿no? en contextos americanos. Hace ya muchos años, en lo que empieza a ser un trabajo mío de juventud, trabajamos los diarios de Cristóbal Colón y entonces ahí describían a todo lo que era indígena con efectivamente palabras, digamos, de tipo árabe, ¿no? Las mujeres iban vestidas con aljubas, rezaban en mezquitas, tenían este tipo de terminología y nuestra conclusión, porque era un trabajo que hacía con un par de compañeras, era que América era la expansión colonial de los reyes católicos y que estaban nombrando al otro. No, creo que simplemente el morisco simplemente ha sido siempre y será el otro. Y ahí juega otra línea interesante, que es el poder de nombrar, ¿no? Que esto en lingüística lo tenemos muy claro, es quién pone los nombres. Quien pone los nombres es el que tiene el poder, ¿no? Y esto era muy importante en este momento de nombrar al otro. Venían con la experiencia peninsular, ¿no? Que primero fue, digamos, el ensayo en las Islas Canarias y luego en América. Entonces, quizás por ahí la parte morisca se pueda entender también. Fernando Rodríguez Mediano. Entre tú y yo seguro que hacemos algo. Hola, gracias. Un comentario general y una par de preguntas más concretas para Antonio. El comentario general es que ya ha salido la contradicción entre, y tú lo has hecho explícita, entre alteridad y patrimonio.
Habrá que preguntarse hasta qué punto estos no son conceptos que, más que ayudarnos a producir inteligibilidad sobre los procesos, nos están coartando, ¿no? Yo entiendo que el patrimonio, legado, todo eso tiene una dimensión positiva. Aplicado a mí, siento que me ata como ciudadano a una cierta identidad y a una narrativa del pasado que precisamente desafía o niega su dinamismo, ¿no? Que habéis puesto de manifiesto, ¿no? Entonces, exótico, alteridad, todo eso, yo creo que son conceptos que en cierto modo están agotados en cuanto a explicación de cómo funcionan los mecanismos de transmisión cultural o de pensarse a sí mismo a través de las cosas que se encuentran en el mundo, ¿no? Entonces, lo que estáis hablando es evidente, ¿no? Al no solucionar esta diatriba, estamos con ese tipo de conflictos irresolubles sobre si, por ejemplo, tenemos que devolver todas las piezas de todos los museos europeos a sus países, porque al fin y al cabo el patrimonio de quién o el legado pertenece a quién, ¿no? Esto no sabemos ni siquiera resolver los conflictos de herencias familiares, ¿no? Como para resolver esto, ¿no? Y luego una cuestión, una precisión. Hay muchísimas noticias en el 19 sobre gente que se trae libros de África. Se trae libros de África. El Corán de O'Donnell, el Corán que se trajo Prim de Tetuán o un coronel, ¿no? Estos son otro tipo de objetos que no son armas, pero que forman parte de otro tipo de recuerdo, de souvenir de guerra, ¿no? Y que tienen otra forma. Yo no sé, a mí me gustaría algún día hacer algún trabajo sobre este tipo de cosas, ¿no? Pero lo que tú has enseñado también es una cosa de familias importantes y nobles, ¿no? Yo hace unos años visité una ferretería de Carabanchel. El señor se llama Manuel Palomo y en la trastienda de su ferretería tenía un museo sobre la toma de Alhucemas, porque su abuelo había sido cantinero. Y él había hecho un llamado Museo Mapal, no porque tuviese mapa, sino porque era de Manuel Palomo, ¿no? Y es un sitio increíble y que demuestra otra reconstrucción del pasado que no es la de las familias o del historicismo de los nobles del siglo XIX. Es otra construcción absolutamente alucinante, es indescriptible, cómo él reconstruye esa historia familiar entre armas y, por ejemplo, tarjetas postales en las que él ha quitado las caritas de unos señores con chilaba y ha puesto la de sus amigos, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Quiero decir que seguramente a veces se nos escapa también este tipo de cosas que ocurren y que se dispersan por toda la sociedad, ¿no? Y nos fijamos en esos grandes palacios historicistas. Y los Granada Venegas, claro, su punto es que son nobles, ¿no? El origen de la Casa de Granada Venegas viene a decir no solo que son moriscos, sino que ellos son descendientes de reyes, de los reyes de Zaragoza, ¿no? De los Banu Hud. Y ese es el punto. A menudo el conflicto de estos señores no es un conflicto de alteridad cultural, es un conflicto de honor nobiliario, ¿no? Y les pasa a ellos y les pasa a otra gente que incluso se rebeló en las Alpujarras, ¿no? Ya está, gracias. Bueno, pues no sé si esa ferretería se puede visitar todavía, eso. Hace 20 años que la vi y, bueno, además ha habido el concejal inaugural, el concejal de distrito ahí en Carabanchel, ¿no? Y el señor tenía fotos allí. Bueno. No, a ver, estamos hablando de nobleza aquí porque son los que han conservado las cosas, claro, pero es evidente que pues el que podía se traía de Lepanto una lámpara gigante y el que no, pues algo se traería, ¿no? Es decir... y libros. Claro, y bueno, y libros también, ¿no? Pero, o sea, respecto al asunto de por qué estamos hablando de los palacios, pues porque hay un sesgo de conservación, ¿no? Estas casas funcionan institucionalmente y como tales conservan, como tales instituciones son transgeneracionales, ¿no? Y esa es, y de ahí viene, claro, eso pues también produce sesgos en la manera sobre cómo eran contempladas esas piezas, porque este énfasis en el linaje forma parte de una ideología de un estamento. Y eso es algo que se adhiere a unas piezas que, si llegaron de otra manera, no tenían por qué tener esas adherencias, ¿no? Pero las que han llegado a nosotros porque se mantenían en esas instituciones han llegado con esa capa, ¿no? Y hasta el resto, pues sí, estamos de acuerdo en todo. Muchas gracias a todos por las preguntas y por... No pasa nada. Por las preguntas y por este tiempo de debate tan interesante.